Bien. Muy buenos días con todos los asistentes. Un día más en esta semana de la ingeniería. También saludar a los que nos ven a través del Facebook. Hoy día tenemos la presencia del ingeniero Carlos Guamán. Tema de esta ponencia es control de erosión de sedimentos en proyectos de construcción. Es uno de los temas que actualmente viene llevando a cabo el ingeniero, una experiencia que nos va a poner al tanto en cuanto a lo que son controles de erosión de sedimentos en la experiencia que ya ha llevado. Cabe mencionar en este sentido, con respecto a la temática minera, en el empleo directo e indirecto, por la misma naturaleza que se requiere la ejecución de diversos proyectos de construcción, ¿no? Carreteras, presas de agua, presas de relave, plataformas de lixiviación, y en sí una infinidad de estructuras que tienen que ver con la emisión de sedimentos, ¿no? Entonces, damos la bienvenida al ingeniero Carlos Guamán, ingeniero que esperamos también contar en otras ocasiones para ponencias como la que ahora nos va a dar. Entonces, ingeniero, buenos días, Carlos. Le cedo pues la conducción en esta ponencia y adelante, ¿no? Esperamos su participación. Bien, hola a todos, muy buenos días. Agradecer pues por la invitación que nos hacen llegar y para poder compartir con todos ustedes las experiencias que hemos venido trabajando a lo largo de estos años. Bueno, el tema que vamos a compartir hoy en día es el tema de control de erosión y sedimentos en proyectos de construcción. No sé si pueden visualizar, ahí pueden visualizar la presentación de PowerPoint. Control de erosión y sedimentos. Bueno, damos inicio. Se sabe que uno de los rubros que guarda relación directo con el desarrollo de nuestro país es precisamente el rubro de la construcción. Quien les habla ha venido, más de 10 años trabajando en diferentes empresas contratistas para el rubro minero y he participado, pues, en diferentes proyectos de construcción, como son carreteras, presas, así como bien lo mencionó el ingeniero Bigni. Y bueno, hacemos llegar esta ponencia, ¿no? El resultado es que en estos proyectos de construcción, obviamente, una de las primeras fases va a ser el movimiento masivo de suelos, en la gran mayoría, en donde yo he participado, la gran mayoría, las primeras fases van a ser el movimiento de suelos, el cual va a alterar, va a impactar de una manera, pues, la morfología, la topografía, el área, dejando el área, pues, expuesta a la erosión. Es, pues, que en estos trabajos de movimiento de tierras, precisamente, se va a generar una serie de aspectos ambientales, entre ellos la generación de sedimentos, ¿no es cierto?, en los cuales hay que darles la debida importancia mediante la implementación de buenas prácticas ambientales, las cuales son, pues, estructuras de manejo de agua, enrocado, revegetación, silfén. Más adelante vamos a hablar sobre esos temas. ¿Cuál es la finalidad? De mitigar o minimizar los impactos ambientales en cuerpos de agua, sea canales, sea ríos, sea quebradas, lagos, bofedales, específicamente aguas abajo de un determinado proyecto. El objetivo
del control de erosión en sedimentos es pues mitigar o minimizar los impactos ambientales en los cuerpos de agua, pero cumpliendo los límites máximos previsibles establecidos por la normatividad legal. El Decreto Supremo 010-2010 del MINEM. Y está relacionado principalmente a los sólidos totales en suspensión, a la, como en mi llamado le dicen, la turbidez del agua, y mediante la implementación de buenas prácticas ambientales. Si bien es cierto, puede haber varias definiciones, pero yo he querido por conveniente resumir en mi experiencia, de acuerdo a este tema, aspecto ambiental, que son los elementos de actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente, ya que uno de los productos o uno de los servicios que se va a hacer en la construcción es precisamente el movimiento, la extracción, la excavación de suelos. Y eso te va a generar, entre varios, que vamos a ir más adelante, la generación de sedimentos. La erosión. Hay varios definiciones, pero las cuales hemos creído conveniente, bueno, es un proceso de desgaste de la superficie, como, de la superficie terrestre, como consecuencia de factores naturales, es el agua, el viento, o también la misma actividad del ser humano, ¿no? La agricultura, la deforestación, expansión de ciudades. El impacto ambiental. Obviamente, cuando nosotros vamos a hacer cualquier proyecto de construcción, vamos a abrir accesos, vamos a disturbar áreas, vamos a generar un impacto ambiental, un cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado total ambiental de una organización. En el momento, un impacto ambiental, cuando abrimos un acceso, va a haber un impacto ambiental de repente por la distribución del área, va a haber polvo, va a haber ruido, va a haber sedimentos, pero un impacto ambiental beneficioso es que uno de los tantos impactos es que va a conectar centros poblados, va a haber mejor acceso a los mercados y otras opciones muy beneficiosas para los pueblos, para las ciudades. El medio ambiente es el entorno en el cual una organización opera, ¿no? Pues está incluido, todo está, pues la fauna, la flora, el agua, el aire, el suelo, todas las comunidades, los seres humanos y todas las relaciones y todas las interrelaciones que podamos tener. El PMA o el Plan de Manejo Ambiental es un plan que establece de manera pues detallada las acciones que se requieren para compensar, mitigar, corregir posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por un proyecto. Si nosotros vamos a hacer en específico un tema de construcción, en nuestro plan de manejo ambiental tendríamos que contar con un programa de control de erosión y tendríamos que tener bien en cuenta que este plan de manejo debemos hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tengo aguas abajo de un proyecto? Voy a hacer una plataforma. ¿Qué tengo aguas abajo? Tengo una comunidad. ¿Qué tengo? Tengo cultivos agrícolas. Por ahí pasa una quebrada o un río, una laguna. Entonces, tengo que detallar en este plan de manejo ambiental todos los controles que voy a realizar. Y en específico, todos los proyectos de construcción en lo que yo he participado y lo que sí se hace, y debe ser así, es que los controles ambientales deben ser implementados durante la época de estiaje, durante la época seca. Caso contrario, vamos a tener problemas si se realiza en una zona, o en una época de lluvia, porque va a haber mayor generación de sedimentos, ya que el suelo está expuesto, ya que el suelo
está muy expuesto a la lluvia, a las fuertes precipitaciones. El sedimento, pues, no es otra cosa, hablando, bueno, popularmente, que es el lodo, ¿no? Es la materia que está suspendida en un líquido y que se precipita en el fondo de un recipiente. En este caso, vamos a hablar más adelante de las pozas sedimentadoras, que es una estructura de manejo de aguas. En la mayoría de proyectos de construcción se va a generar diversos aspectos ambientales. Entre varios y muchos va a haber la generación de polvo, la generación de ruido, vibración, consumo de agua, generación de gases de combustión, generación de sedimentos, que es el tema principal, generación de residuos sólidos, potencial derrame de hidrocarburos, la emisión de aceites usados, consumo de combustibles, entre otros propios del desarrollo de diferentes actividades dentro del proyecto de construcción. ¿Cuál es el propósito del control de erosión de sedimentos? La implementación de buenas prácticas ambientales desde la fuente y el límite del proyecto y cumplir con la normatividad vigente, ¿no? El Decreto Supremo 010-2010, MINAN, con respecto a los sólidos totales en suspensión. Cuando hablamos de control de fuente, es decir, aquella que está sobre nuestro proyecto, en la parte superior. El constructor, el supervisor o los encargados de este proyecto deben hacer un recorrido, o se debe hacer un recorrido aguas arriba para ver qué estructuras podemos nosotros implementar para poder evitar que el agua de la precipitación, el agua de lluvia, o de repente aguas arriba hay un ojo de agua, hay un manantial, ¿cómo lo vamos a manejar el agua? Caso contrario, si no implementamos estos controles, el agua va a interferir en la zona de operación, en el manejo de aguas. ¿Qué puede haber? ¿Qué estructuras podemos ver? Canal de coronación o zanjas de coronación, canales de derivación de aguas, canales perimetrales, y todas estas aguas van a ser o bien descargadas directamente al medio ambiente o en estructuras temporales de almacenamiento, como son las pozas sedimentadoras. En esta parte de manejo de agua hay que tener en cuenta e identificar las aguas de contacto, es decir, aquellas aguas que tienen ya contacto con el sedimento, con el material suelto, y las aguas de no contacto. Son las aguas naturales, las propias aguas que no van a tener contacto con material suelto. Y esas van a ser, pues, descargadas tanto directamente al medio ambiente como también a las pozas sedimentadoras o serpentines. El constructor, el supervisor, se debe de programar, o debemos nosotros, debemos de disturbar o realizar trabajos teniendo en cuenta que no se debe perturbar o disturbar más de lo necesario. Para eso hay un cronograma, hay todo un programa de control de sedimentos y también el operativo, el supervisor, tiene las áreas ya específicas para nosotros poder solo disturbar lo necesario. ¿Por qué? Porque simplemente pues el agua, si no lo aplicas adecuadamente sus controles, simplemente te va a generar grandes cantidades de erosión, aguas turbias y vamos a tener problemas aguas abajo. Uno de los controles más específicos es la revegetación, la restauración. Una zona
que cuenta con vegetación natural es menos expuesta a la erosión, ya que va a impactar la fuerza y la velocidad de la lluvia cuando cae en la vegetación natural. De lo contrario, cuando el suelo está expuesto o no hay presencia de vegetación, simplemente el agua va a erosionar y va a tomar velocidad dependiendo la pendiente de un área, ¿no? Entonces, vamos a tener la generación de sedimentos. Se habla también, pues, en el control de la fuente, la colocación de barreras, que son silt fence, barreras de roca, pacas de paja, que simplemente estas son estructuras para poder nosotros reducir la velocidad del agua y retener cierta cantidad de sedimentos. Hay que tener en cuenta de que la colocación de estos silt fences, de estos muros de roca, de estos pacas de paja, no van colocados, pues, digamos, de una manera, así por decir, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta la pendiente. A mayor pendiente, la distancia entre silfén o barrera de roca o paca, a mayor pendiente es mucho más cercano, 2 metros, 2,5, 3 metros. Y mientras tengamos una pendiente menos inclinada, es más alejado, 10, 15 metros. Eso, ¿quién nos da? Nos da el área de topografía. Para eso, el supervisor de campo, el supervisor de medio ambiente, tienen que hacer un recorrido conjuntamente con el plano de controles ambientales, qué es lo que necesita, y hacer un levantamiento topográfico. Para hacer un levantamiento, de acuerdo a la pendiente, vamos a colocar nuestros controles ambientales, que es muy efectivo. Y ojo, que los controles ambientales se realizan antes de empezar mis primeras fases de distribución de suelos. Antes que yo haga una primera excavación, ya debo tener mis controles ambientales, aguas arriba y aguas abajo. Y se puede hacer también, claro, conforme avanza los trabajos. Para eso tengo que contar con el personal necesario, los recursos necesarios, ¿no? Los materiales. Y ya hablamos acá de las pozas sedimentadoras, que también está en la parte de control de la fuente, las pozas sedimentadoras, las cuales, pues, van a albergar todas las aguas de no contacto. Perdón, las aguas de contacto. Todas las aguas de contacto van a ir acá a esta poza sedimentadora, que va a retener los sedimentos, y luego por precipitación por gravedad, los sedimentos se van a sedimentar, se van a precipitar, y vamos a tener que tener agua limpia, ¿no? O semiturbia, ya que a la salida de estas pozas sedimentadoras tiene que haber otras estructuras, barreras en media luna, enrocadas. No olvidemos que hoy en día todos los proyectos deben hacer un monitoreo de aguas, específicamente para sólidos totales en suspensión, cumpliendo la normatividad, es decir, con un parámetro menor o igual a 25 ppm o miligramos por litro. En el control de sedimentos entre la fuente y límite del proyecto tenemos los serpentines, que son estructuras paralelas, pozas rectangulares más grandes, que son paralelas, que van a retener mayor cantidad de agua. Uno de los lugares por donde
por donde, bueno, yo como experiencia he tenido es que hay que controlar en los accesos para poder minimizar la cantidad de sedimentos que vaya a ir que vaya a parar aguas abajo. Es que nuestros accesos, si son temporales, tienen que ser lastrados. ¿Por qué me refiero esto? ¿Por qué? Porque es un lastre, es un material grueso, un material roca grueso, que amortigua y permite que el agua fluya, pero ya no te arrastre sedimento, ¿verdad? A lo largo de un acceso de una carretera puede haber diferentes estructuras para manejar el agua. Cunetas acompañados de checkdowns o pequeñas barreras de roca distanciados de acuerdo a una pendiente. Alcantarillas, ¿no es cierto? Tanto a la entrada como a la salida de una alcantarilla que recoge aguas, sea aguas de contacto o no, tendría que haber una caja o una contención de tal manera que no pueda erosionar tanto a la entrada como a la salida de una alcantarilla. Es muy interesante este tema porque vamos a poder manejar e identificar qué tipo de aguas vamos a manejar. No podemos mezclar las aguas turbias o las aguas turbias con las aguas limpias. Tenemos que separarlo, ¿no? Entonces, para eso es un trabajo conjunto, tema operativo, supervisión. Igual acá también entra a tallar el tema de las pozas sedimentadoras, también que tiene una eficiencia entre 70 y el 80%. Y que toda estructura debe hacerse un mantenimiento, ¿no? Por decir, la poza sedimentadora tendría que hacer su mantenimiento al 50% de su capacidad cuando ya está con sedimento, al 50% de su capacidad. Y bueno, el objetivo acá dentro del control de sedimentos, dentro de la fuente y límite del proyecto, pues es descargar las aguas con una concentración de sólidos suspendidos menor a 25 ppm, de acuerdo al decreto supremo 010-2010. Acá en la parte derecha de la pantalla hay un dibujo de una presa. En algunas empresas contratistas, bueno, uno de los estructuras finales es la construcción de diques grandes, ¿no? En el límite de su propiedad, para poder ya recoger todas las aguas antes de descargar al medio ambiente. Uno también de los trabajos, de las buenas prácticas, es hacer enrocados, comúnmente llamado el riorap. Si mi cuneta o mi canal va a ser temporal o va a ser permanente, hay que determinar qué tipo de material se va a utilizar. Si es una estructura permanente, voy a colocar ya de acuerdo a unos cálculos que mis colegas civiles siempre nos han apoyado, es pues dar las medidas necesarias para los canales, para las cunetas, y poder colocar en este tema, cuando ya es permanente, canales enrocados con lechada de cemento o con concreto, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta de que para hacer un enrocado en una cuneta, en una zanja o en una poza, tendría que ser una roca que no genere acidez. Una roca que sea con no potencial de acidez. En este caso, una roca caliza, ¿no es cierto? Porque si colocamos sencillamente una roca con potencial de acidez, que eso ya los constructores saben identificar, bueno, en el tema, bueno, donde he estado, la experiencia misma, vamos a tener dos problemas, ¿no es cierto? Puede haber también una
descarga de aguas con metales pesados, con aguas ácidas, ¿no? En esta parte, la parte derecha, tenemos acá un canal enrocado, acá hay una combinación de controles ambientales. Pacas de paja, un riprap con lochada de cemento, aguas abajo, tenemos también, acá en la foto, tenemos pacas, tenemos zonas donde se va a restaurar. Acá hay topsoil a ambos lados, material orgánico recuperado, se va a restaurar y a revegetar con las especies propias, nativas de la zona. Las geoceldas. Las geoceldas, ese es uno de los controles ambientales que también nosotros podemos implementar en taludes de carreteras, en donde quizás no puede haber ingreso ya por el personal, ¿no? Porque a veces está una pendiente muy expuesta. O también se puede utilizar en superficies llanas, como son las geoceldas, ¿no? Son estructuras tridimensionales en donde van a formar suelo porque se van a rellenar con suelo vegetal o suelo topsoil, y va a ir una posterior revegetación. Los taludes pueden ir cubiertos con biomantas, puede ser también un tema de la hidrosiembra. También podemos ayudarnos de la hidrosiembra para poder reducir o minimizar la erosión. La revegetación. Bueno, esto es una fotografía, ¿no? Por acá, por un proyecto acá en el norte. Como un alcance, bueno, yo he trabajado con personal de comunidad, que son personas que verdaderamente conocen el campo y ellos son las personas más aptas para que realicen esta revegetación. ¿Por qué? Porque ellos mismos siembran sus cultivos, hacen sus andenes. Entonces, ellos ya conocen su trabajo, nosotros le orientamos, y acá en esta foto, por ejemplo, acá estamos restaurando un área de un acceso a una plataforma de perforación. Tenemos una combinación acá, suelo orgánico, ichu o paja, extraída de la misma zona y combinada con semilla. Puede ser trébol, ryegrass, festuca, que van a permitir, pues, poder crecer acá en esta zona, y van a poder ser unas buenas semillas que van a crecer y van a poder ayudar contra la erosión de los suelos. En esta parte tenemos, es una foto, bueno, de internet, y saqué esta foto para poder explicar acá un poco los drenajes de talud, ¿no? Por decir, hay un trabajo X por el sur, tuve así más o menos similar a esta foto, una cantera. Entonces, ¿qué hicimos para nosotros poder cerrar esta cantera? Para poder cerrar una cantera, hicimos sencillamente, bueno, un cierre, pues, físico, ¿no? Los constructores tendrían que dar las condiciones necesarias de los taludes para que sean estables. Un cierre hidrológico, es decir, cunetas o un canal principal, cunetas secundarias, y poder restaurar o revegetar las partes expuestas, ¿no? Y puede haber también en la parte superior de esta área, supongamos que es una cantera, hay que colocar o hay que implementar una zanja de coronación, un canal de coronación, para poder evitar que el agua ingrese hacia acá. Y acá, aguas abajo de esta estructura, que ya vamos a implementar todos los controles, hay que colocar pozas sedimentadoras.
para recoger todas las posibles aguas que vayan a entrar de esta parte hasta que se restablezca la vegetación y va a llegar acá a la cuneta, pero llegue finalmente a la poza. Y esto finalmente vaya a ser descargada al medio ambiente mediante unos spreaders o rocas en media luna. Las biomantas, como bien he dicho, biomantas son pues, coberturas orgánicas hechas a base de fibra de coco, ¿no? Son orgánicas que permiten pues, evitar la erosión del suelo. La colocación de estas biomantas es muy sencilla, ¿no? Los taludes tendrían que estar bien nivelados, bien uniformes. Antes de colocar la biomanta, se le coloca unos 10 o 15 centímetros de espesor de topsoil y se tiende desde la parte superior a la inferior, se tiende la biomanta, ¿no es cierto? Con todas las medidas de seguridad para el personal. Anclando en la parte superior y también anclando en la parte inferior. Y la unión entre las biomantas va pues con unas grapas, ¿no? Con unas grapas. Y bueno, esta biomanta tiene, digamos, de 2 a 3 meses de vida útil, ¿no? Porque se va a descomponer. Y lo más probable es que esto de acá se coloque, pues, digamos, un mes o mes y medio antes de que termine la estación seca, ¿no? ¿Para qué? Porque si yo lo coloco en medio de toda la estación seca, las semillas no van a progresar, se van a secar, ¿cierto? Porque no hablamos de 100 metros, 200 metros, hablamos de cientos de metros cuadrados que voy a proteger, ¿cierto? Entonces, tendría que ser colocado unos meses antes, un mes y medio antes que empiecen las lluvias, para poder aprovechar ya la biomanta, ¿no? Pozas sedimentadoras. Esta poza acá es un proyecto en el sur y acá es en el norte, ¿no? Entonces, la poza sedimentadora, como bien sabemos, hemos dicho que es estructuras que acá pueden ver que está almacenando agua turbia, y acá ya obviamente hay otras pozas más abajo que van a ir trabajando de a pocos, es decir, que en una primera poza va a entrar sedimentos al 100%, en una segunda poza el 60, en otra el 70 y así. Ahí vamos entregando agua limpia, mediante también enrocados a la salida de las aguas. Acá en esta parte también se ha hecho una poza sedimentadora. Aguas arriba de esta poza, acá, no sé si observan, acá hay un canal de derivación de aguas que recoge aguas, encausa aguas de contacto desde la parte superior y entrega a esta poza. Y acá también tenemos barreras de roca, para que ante una posible lluvia, una posible avenida, vaya a contiene, reduce la velocidad del agua y te captura sedimentos. Y finalmente llega acá a la parte de la poza. En esta parte también hay un canal de coronación que va a recoger agua limpia. Este canal no puede entrar acá porque es agua con sedimentos. Y acá es un canal de derivación, perdón, un canal de coronación que va a recoger el agua limpia, y a lo largo de este canal vamos a ir a colocar estructuras que son los check dams, para ir recogiendo posibles sedimentos producto de la excavación de esta zanja y entregar directamente hacia el medio ambiente. Y acá hay acá hay silt fences, estructuras que van a retener sedimento. Esta parte que está acá, que es producto de la remoción de esta zanja, es un material orgánico que puede ser dispuesto a un depósito de material orgánico, o acá mismo se puede dar la revegetación, con pastos y con especies herbáceas de la zona. Las barreras de paca, ¿no? Acá también es un proyecto
en donde acá estábamos colocando las barreras de paca. Acá ven en la parte superior, en el talud observan, hay bajantes con geomembrana, con geotextil, para recoger las aguas de la parte superior. ¿Por qué? Porque acá en esta parte, estábamos haciendo una plataforma y por esta parte derecha estamos haciendo un acceso, ¿cierto? Entonces hay que manejar las aguas. Y también una forma es de colocar pacas de paja, que son, para esto se hace pues una base, se excava una base de entre 5 y 10 centímetros de profundidad y más o menos al ancho de la paca, y se le inserta y se le fija con 2 estacas de madera. Y esto obviamente va a curvas a nivel. ¿Y esto quién te da? La topografía e ingeniería del proyecto. Acá tenemos los silfenses. Los silfenses, que es su estructura de control ambiental, que también te permite, ¿no?, recoger aquí, retener sedimento. Acá tenemos un área que en su momento fue restaurada. Acá se colocan los silfenses para retener el suelo. Y aguas abajo también tenemos acá barreras de roca, que nos van a poder también ayudar para retener el sedimento. Barreras de roca en media luna, en un acceso que ha sido construido en la parte inferior. Vamos a implementar estas barreras para retener el sedimento. Hoy en día también se utiliza, bueno, forrar, ¿no? Forrar estas estructuras con geotextil para poder retener más sedimento y poder realmente permitir la filtración del agua. Una característica bien importante para las barreras de piedra es que no se puede utilizar una roca de canto rodado, porque no permitiría estabilizar la barrera o el muro. Lo que sí podemos utilizar es una roca poligonal, ¿no?, de diferentes cortes, que ahí sí te puede encajar y te puede estabilizar a la barrera de roca. Recordemos que estas barreras son materiales o son rocas que no deben generar acidez. Acá tenemos una barrera que va a proteger acá un cierto talud y está protegiendo acá a una salida de alcantarilla. Los checkdowns, como repitió, ¿no?, acá a lo largo de una cuneta. Ustedes saben que cuando empiezan pues las lluvias, pues es tan inmensa la lluvia que va a recorrer, si no implementamos controles a lo largo de un acceso, va a recorrer el agua va a tomar su dirección, obviamente, y va a generar problemas. Entonces hay que encauzarlo por cunetas con checkdowns, y va a haber también, a lo largo de los accesos, también podemos implementar sangrías y pozas también sedimentadoras. Eso se puede colocar cada 120 o cada 150 metros, dependiendo de la pendiente, para no saturar a lo largo de toda una vía con agua, ¿no es cierto? Entonces hay que poder encauzarlo y jalar y encauzar las aguas de un acceso hacia una poza sedimentadora, ¿no es cierto? Aquí también estamos protegiendo en un proyecto X, acá en el proyecto acá en Las Bambas, acá un canal de coronación. Vamos a entregar acá agua limpia. ¿Por qué? Porque en la parte más abajo tenemos barreras de roca. Acá hay una estructura de una salida de una cuneta revestida con geotextil, barreras, y acá, no sé si pueden observar, acá hay 3 barreras de roca. Una pequeña, una intermedia y una más grande. ¿Por qué? Porque puede ser de que vaya a entrar bastante sedimento por A o B. Siempre hay que ser prevenidos por prevención,
y estas estructuras van a retener los posibles sedimentos que pueden ingresar por esta cuneta. Y para finalmente poder llevarlo hacia el medio ambiente natural. Acá también, en este producto minero, acá colocamos, ¿no?, con el personal material, estructuras de control de erosión y sedimentos. A la salida de este canal de coronación, acá en Las Bambas hicimos 3 barreras. Bueno, la última no se ve, pero tenemos 3 barreras de roca para poder un poco minimizar la velocidad del agua. Pero esta cuneta, dependiendo del tipo de suelo, teniendo en cuenta la textura del suelo, si es un suelo arcilloso, solamente se le puede dejar a lo largo con check downs. Y si es un suelo suelto, se le puede revestir con geotextil o geomembrana para no poder erosionar. Y entregar acá el agua de no contacto hacia el medio ambiente, ¿no? Acá también, en esta parte de una foto de internet, acá hay un talud, se ha hecho de concreto. ¿Por qué? Porque esas estructuras ya son permanentes. Acá en esta parte se ha revegetado, en la parte superior también se ha revegetado, y se le puede, pues, colocar biomantas, en este caso. Los serpentines, pozas paralelas que te permiten, pues, retener sedimentos temporalmente y entregar al medio ambiente, ¿no? Acá hay una serie de serpentines. Hay como 6, 7 serpentines paralelos que van a recoger gran cantidad de agua. De repente a ese punto lo podemos descargar todas las aguas para finalmente entregar ya agua limpia. En la parte superior va a entrar agua con 100% de sedimentos, y a medida que va bajando el agua va a ir precipitándose, y va a llegar agua limpia. Obviamente, para poder entregar agua limpia tenemos que ir de la mano con un monitoreo de agua, ¿no?, en este caso. Estas dos pozas, estas dos serpentines hicimos en Bambas también, ¿no? Ya que en la parte superior hicimos 2 botaderos para suelo orgánico y para suelo de excavaciones propias para la construcción, ¿no? Con un sistema de subdrenajes, un sistema de drenajes superficiales, y entregar las aguas hacia el medio ambiente natural. Pero antes se manejó con estas serpentines, revestidos con geotextil. También puede ser revestidos con geomembrana, ¿no? Pero mayormente se acostumbra con geotextil porque son más flexibles, son más fáciles de manejar. Obviamente, por seguridad tenemos que señalizar, ¿no? Señalizar, y en algunos casos colocar una barrera rígida para poder evitar el ingreso de personas o animales. Sí, ingeniero Vigny, si tengo todavía tiempo, falta solamente dos ya. Entonces, aquí tenemos hola, Sí, ¿escuchan? ingeniero. Continúe, Ya. continúe. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, eh, la implementación de buenas prácticas ambientales juega un papel importante, pues, ¿no? Durante y antes del desarrollo de un proyecto. Si lo resumimos, es bien importante que pues, todos los controles sean realizados antes de poder hacer nosotros las excavaciones, y hacerlo en la época seca. El manejo de las aguas es importante ambientalmente, ya que se debe descargar al medio ambiente cumpliendo con los límites máximos permisibles establecidos por la ley peruana.
A medida de nuestra experiencia hemos ido descubriendo que hay varias controles ambientales. Hay gaviones, hay subdrenajes, hay drenajes, y hay que poder combinarlo de acuerdo al tema de las aguas, ¿no es cierto? Para que pueda funcionar nuestros controles ambientales. Acá, para terminar, acá es una maqueta que hicimos para el proyecto minero, para una empresa en Las Bambas, el depósito de material orgánico y un depósito de material excedente, producto de las excavaciones. Todo una combinación de controles ambientales. Canales de coronación parte superior. Tenemos acá las pozas sedimentadoras o los serpentines y todas las estructuras para poder nosotros contener los sedimentos. Bueno, hablar de este tema es muy profundo y es muy bonito que en cualquier otra ocasión, bueno, vamos a hablar de un tema específico y espero que haya sido de su agrado. Y bueno, muchas gracias de verdad por su gentil asistencia y bueno, estoy dispuesto para cualquier pregunta, ¿no? Para poder absolver. Sí. Sí, ingeniero, acá justos tenemos la siguiente pregunta. De parte buen día, felicitar y agradecer por la exposición al ingeniero Guamán. Mi pregunta es con respecto a las geoceldas. ¿Este tipo de control es usado principalmente en taludes y en qué casos se recomendaría? Bueno, no solo en taludes, sino se utiliza también en zonas planas, en zonas donde está expuesta a la erosión. Y tendría que ver mucho el tipo de suelo en donde yo lo voy a implementar. Yo no puedo implementar quizás esta geocelda en suelos sueltos, en suelos arenosos, no que tendría que ser en suelos arcillosos, en suelos compactos, ¿no es cierto? Para poder nosotros darle estabilidad a la geocelda y poder nosotros colocar nuestro topsoil y poder revegetarlo. Ok. Bien, Jero, acá también, mediante el Facebook, hay otra consulta. Dice, ¿cuáles son las mayores dificultades que se tienen en el control de la erosión y sedimentos? Bueno, eh, el tema del agua, una vez que, si nosotros no hemos implementado, como voy a repetir, los controles adecuados, popularmente se dice, el agua me va a ganar. Viene una fuerte lluvia y si no tengo las pozas sedimentadoras, no tengo los canales por donde conducir mi agua, simplemente el agua va a ingresar a la zona de operaciones y te va a generar bastantes sedimentos. Y bueno, es muy interesante, ¿no? La pregunta, porque también tiene que ver mucho también con implementar la revegetación en una zona alterada. Un Vale. proyecto debe realizarse de tal forma de que debe garantizar, ¿no? Esos trabajos. Muy bien. Bien, ingeniero. Em, ya no tenemos preguntas, entonces nos queda ahora agradecer infinitamente a nombre del capítulo de Ingeniería Sanitaria Ambiental, asimismo del mismo colegio departamental de Ancash, con ingenieros, su participación, ingeniero. De verdad es una experiencia, o muchas experiencias de campo, abocadas que las ha podido transmitir, ¿no? Y qué bueno que se haya hecho mediante esta ponencia.
Asimismo, a los asistentes, agradecerles por la presencia y esperando, como le dije inicialmente, pues en otra ocasión contar con su presencia para poder pues un poco difundir lo que es el manejo ambiental en las diversas actividades que desarrollamos en todo el campo que tiene que ver con impactos, ¿no? Impactos ambientales. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a los asistentes. Damos por culminada esta ponencia. Tengan todos muy buenos días.